Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la ciudad de Pamplona para agendaldia.net. El día de hoy vamos a hablar de cultura. Y qué más que tenemos acá la compañía de Kelly Joana Acuña. Ella es museóloga de gestión de patrimonio, que viene de la ciudad de Barranquilla a realizar un proyecto de formulación de la Casa Museo Casa Colonial, un proyecto museológico que pues ganó un concurso a nivel nacional. Bienvenida, Kelly, a este programa. Muchísimas gracias, Aid, por la invitación y pues por la bienvenida. Sí, estamos tratando de empezar a andar con la formulación del plan museológico del Museo Casa Colonial de Pamplona. Fue un proyecto ganador en este año, en el 2021, del Portafolio Nacional de Estímulo por el Ministerio de Cultura. Bueno, una de las estrategias de este proyecto son las mesas participativas, donde involucran como tal a la comunidad, pues a tener como tal esa cercanía con el tema de los museos y la cultura. Entonces quisiera que pues nos comentara un poco sobre este proyecto y esta estrategia. Claro que sí. Bueno, el proyecto de la formulación del plan museológico se gestó desde el inicio por medio de metodologías participativas, porque lo que más nos interesa es que el museo sea un museo abierto y accesible para todos los pamploneses y pamplonesas. Y pues eso no lo vamos a lograr de ninguna otra manera, sino es convocando a las personas y pues por supuesto involucrándolos en todo el proceso tanto de diagnóstico como de formulación de los programas que se requieren para organizar el museo. Entonces, estas mesas participativas hacen parte de la estrategia comunitaria, de participación comunitaria, que va, digamos, complementada con otras estrategias como cartografía cultural. Tenemos en nuestra parte de diagnóstico, que es la primera etapa, unos diseños de unas fichas y unas encuestas y entrevistas que nos han permitido como recoger información valiosa de qué piensa la gente de Pamplona sobre sus museos y sobre su entorno cultural en general. Y hasta el momento, pues en la gestión de este proyecto, ¿cómo se ha realizado? ¿Se han tenido bastante participación de la comunidad? Bueno, te cuento, el proyecto ha tenido varias etapas. Estamos, como te decía, en la etapa de diagnóstico y también de socialización del proyecto, pues porque nadie va a participar si no conocen qué es lo que se está haciendo. Lo primero que hicimos fue una serie de capacitaciones y charlas internas para el personal que trabaja en el museo, que no necesariamente son trabajadores directos del museo, sino del Instituto de Cultura. Luego de hacer esa serie de capacitaciones y talleres con ellos, comenzamos a trabajar con otros sectores. Entonces se incluyeron, por ejemplo, el sector turístico, el Consejo Municipal de Turismo de Pamplona, que tengo entendido está recién conformado, y para nosotros es clave lo que ellos están percibiendo sobre, digamos, todas esas dinámicas sociales que se generan en Pamplona. Además del Consejo de Turismo, hemos estado en algunas reuniones con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que ha sido muy valiosa la presencia de ellos porque son quienes tienen contacto directo con las comunidades. Aun cuando hemos tenido algunos inconvenientes, como por ejemplo, llegamos justo en una coyuntura y son las elecciones de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Eso de por sí ya ha representado un inconveniente para convocar a la comunidad. Y lo otro, pues que los colegios, que es otro sector que nos interesa muchísimo involucrar, ya están de vacaciones. Entonces no han tenido como tal una convocatoria. Sí hemos hecho la convocatoria, pero ha sido difícil que las personas lleguen. Han sido sectores y para eventos muy específicos. La convocatoria abierta para las mesas participativas en los barrios nos ha tocado repensar otras estrategias porque definitivamente la convocatoria abierta no ha funcionado. Y pues hasta el momento, ¿qué otras estrategias se han utilizado hasta el momento? Te decía que estamos reuniéndonos con la Secretaría de Desarrollo Comunitario para ir a los barrios, pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma le toca ir a la montaña. Sí. Pero entonces Entonces, ahí, o sea, para la participación, o sea, toca necesariamente, o sea, ir a los lugares. sí, eso es lo que hemos estado pensando y diseñando. Por ejemplo, ya tuvimos un primer acercamiento en el barrio Los Alisos. Allí Cultura Nómada, que es uno de los programas del Instituto de Cultura, fue a llevar una tarde de entretenimiento a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y durante esas actividades
digamos, me aproveché del espacio para comenzar a hacer las primeras entrevistas, ya no a manera de encuestas, no escritas, sino como quien dice de tú a tú, para comenzar a entender cuáles son los intereses y las necesidades que tienen los pamploneses y las pamplonesas en relación a su cultura. Bueno, y hasta el momento, pues tú que vienes de lejos, vienes de Barranquilla, tienes una percepción distinta sobre el tema de cultura, museos. ¿Cómo has visto el panorama acá en la ciudad de Pamplona? ¿Sí hay participación o no hay una participación activa dentro de los museos? Bueno, voy a empezar, no quiero que suene a regaño, ¿no? Porque ya en programas anteriores me dijeron que yo regañaba a los pamploneses. Digamos que cada territorio es diferente, tiene sus particularidades, ¿sí? Tiene sus necesidades y tiene sus problemáticas, muchas de esas serias. Barranquilla no es la excepción, Bogotá, aún siendo la capital, no es la excepción. El caso particular de Pamplona me ha dejado un poco preocupada porque los resultados del diagnóstico hasta el momento es una indiferencia absoluta por parte de las personas, tanto las que viven aquí solamente como las que nacieron aquí. Hay una necesidad de generar estrategias de apropiación social de los patrimonios porque desafortunadamente las personas están como sumergidas en el océano de la desconfianza, lo llamo yo. Me imagino que todo eso es como un conjunto de situaciones, no es una cosa de ahora, es desde hace mucho tiempo. Está el tema de la corrupción, que es un tema que ha afectado a nuestro país, no solo a Pamplona. Sí, en el tema de la financiación como tal del Las tema cultural. financiaciones, los presupuestos, claro, siempre que hay un problema, por ponerte un ejemplo, la pandemia del COVID, el primer presupuesto que se recorta es el de cultura, ¿sí? Entonces, si desde las administraciones no hay una responsabilidad social con sus ciudadanos sobre todos esos procesos de apropiación social, pues lo que se va generando es un deterioro de identidad. Entonces, eso es una de las problemáticas, pero otra, y considero que es una de las más delicadas, es que en Pamplona he podido percibir que no hay semilleros, no hay escuelas de formación en todo lo que tiene que ver en la construcción de identidad para niños y niñas, por ejemplo. Entonces, ha sido difícil, por ejemplo, poder acercar a esa población porque sus intereses son otros, tienen una falsa idea de modernidad y de progreso, y eso ha afectado el proceso. Entonces, por ejemplo, hay un museo en particular que pues, realmente realiza diferentes actividades dentro de sus instalaciones, como es el ejemplo del Museo Anzoátegui, que invita a la comunidad a pues, diferentes actividades de arte, música y demás. Pero entonces, ¿eso entra en la construcción de identidad o cómo son esas actividades? Sí, no. Digamos que ayuda a movilizar a las personas en temas culturales, pero eso no necesariamente tiene que ver con construcción de identidad, porque yo no conozco el Museo Anzoátegui en profundidad, porque yo estoy trabajando en la formulación del plan museológico de otro museo, que es el Museo Casa Colonial, pero aún en medio de eso es necesario conocer el contexto museal en general, ¿no? Para poder entender cómo la particularidad de cada museo, pero también de manera general es necesario. En el caso del Museo Anzoátegui, solo viendo por encima lo que se está proponiendo, a mi modo de ver y con todo el respeto, considero que es sumamente necesario que se haga una autoevaluación de con qué objetivos y con qué propósitos se están ofreciendo estos espacios culturales. Si no hay un norte, si no hay una misión, si no hay una proyección, si no hay unos valores corporativos, si no hay una filosofía educativa, muy probablemente el museo se va a convertir en una sede de otras miles de cosas. Porque hasta el momento se centra en ese tipo de actividades, pero no hay como tal una visita guiada, por ejemplo, a todas las atracciones o todas las cosas que hay dentro del museo, ¿sí? Bueno, no sé si haya una visita guiada, imagino, o mediada, que es el término más apropiado en el caso museal. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de que un museo sirva de espacio que albergue, por ejemplo, escuelas que son independientes a la misión propia del museo o a la esencia, a la razón de ser, eso ya da pie para que se comiencen a tejer unos conceptos de identidad errados o por lo menos aislados de lo que son los pamploneses. Te pongo un ejemplo, si el museo no tiene una oferta educativa clara, con un modelo pedagógico claro, lo más probable es que comiencen a entrar cualquier tipo de escuelas y cualquier tipo de
enseñanzas diferentes a lo que debería promover el museo, que es la vida del general Anzoátegui, pero no solo del general Anzoátegui, sino todo lo que esto representó en la batalla o en la época de la independencia de Colombia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, allí veo que tienen una, ¿cómo se llama? Una escuela de modelaje o escuelas de música y de danza, pero que de repente no dan cuenta de las tradiciones y costumbres de Pamplona. Ya eso es una falla. Pero entonces también ahí depende mucho de la financiación del museo, ¿no? O sea, porque yo creo que estas escuelas también tienen, digamos que ayudan Sí. de manera económica pues a estos museos. Entonces yo creo que ellos lo ven como una alternativa para poder tener al menos un ingreso económico y poder ayudar a esas instalaciones. Entonces, ¿ahí cuál sería la alternativa? Pues digamos, porque ellos tienen que financiarse, ellos tienen que como tal sostenerse. Claro, eso es completamente cierto y gran parte de los problemas que tienen los museos en temas de sostenibilidad integral, no solo económica, tienen que ver con la falta de recursos económicos. Entonces, los directores o las personas encargadas de los museos se ven obligados a buscar otras estrategias de financiación, si por la vía del deber ser no se consiguen. Pero ahí volvemos al mismo tema del inicio y es que si tú no tienes claridad de cuál es el norte y cuál es la filosofía de tu institución, entonces nada va a girar en función de eso y vas a terminar yéndote por las ramas. Es decir, todas las áreas del museo, incluida la gestión de recursos económicos, tienen que ir hacia el mismo fin. Si no hay una integralidad en el museo no está cumpliendo su función social. Y eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta en cualquier institución cultural, no solo el museo. Y es que tenemos una función comunitaria, una función social. Bien lo decía el maestro Mario Chagas, que es el pionero de la museología social en Latinoamérica, los museos que no sirven para la vida no sirven para nada. Entonces, lo que estamos teniendo en Colombia son muchos museos, porque somos expertos abriendo museos, pero son museos sin un norte, son museos que muchísimas veces, claro, como trabajan con las uñas y hay que buscar recursos de donde sea, entonces justamente ese de donde sea termina convirtiéndose en nuestra razón de ser y ese no es el deber ser. Y casualmente acá en Pamplona hay una gran cantidad de museos. Sí. Eso también lo estábamos comentando antes, que son 8 museos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona y que son instituciones que están viviendo de manera independiente, ¿sí? Entonces ahí están viviendo como tal de las uñas y hay demasiados museos, pero tampoco hay como tal un norte dentro de todas estas. Claro, sí, son dos temas que convergen. Uno, la sostenibilidad de cada museo y otra, la sostenibilidad en red, ¿sí? Del cuerpo museal de la ciudad. Claramente no se está trabajando de manera colaborativa y eso ya es una desventaja. Porque, y cuando hablo de manera colaborativa no hablo solo en términos de las instituciones museales, sino que es que la academia tiene que estar incluida también. Ustedes tienen una maravillosa universidad en una ciudad tan pequeña, o sea, eso es muy extraño en Colombia. Sí. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese nicho de conocimiento y de investigación para comenzar a dinamizar, a promover la investigación de esas colecciones de los museos, por ejemplo? Está el sector del turismo que si bien es nuevo, si bien no se ha terminado de organizar, pues es el momento de involucrarlos, porque eso también obviamente atrae a un montón de actores que ayudan a sostener estas instituciones. Entonces, Y también yo creo que también vale rescatar que el tema de la innovación dentro de estos mismos espacios, cómo las personas llegan a estos lugares, pagan 2.000 pesos, 3.000 pesos, se sienten atraídos la primera vez, pero luego, ¿qué? ¿Sí? Luego después de esto, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque no hay como tal un cambio constante sobre ello. Entonces ahí, digamos que en una ciudad como esta, como Pamplona, que tiene tantos museos, ¿cuál sería como tal esa estrategia para generar ese cambio dentro de estos espacios? Mira, la estrategia más, entre comillas, simple, pero que tiene resultados a largo plazo para la decepción de muchas personas, porque yo sé que queremos resultados inmediatos, es tener una organización en términos
de oferta educativa. O sea, si se tiene un programa educativo bien estructurado que vaya de la mano con un programa curatorial, con un programa de colecciones, con un programa de museografía, de comunicaciones, etcétera, es la única manera de entender hacia dónde van a ir los museos y qué es lo que se le puede ofrecer a las personas, para que no suceda eso de lo que ya hemos hablado, y es que las personas llegan a los museos y siempre encuentran lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una dinamización de sus colecciones. Y no hay una dinamización de sus colecciones porque no está incluida la academia, lo que te decía hace un rato, no está incluida la academia, entonces no hay un proceso de investigación, entonces no hay un proceso creativo de museografía, no hay exposiciones temporales, no hay exposiciones itinerantes, las colecciones se quedaron estáticas, congeladas en el tiempo, y esa es una de las principales razones de esa falta de interés de las personas por ir. Entonces, sí, existe una falta de interés dentro de la ciudad como tal, y no solo pues también de Pamplona, sino también a nivel nacional. Sí. A todos los televidentes, volvemos en un momento, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Por tu salud y la de quienes te rodean, usa el tapabocas. Recuerda que el distanciamiento de hoy será el abrazo del mañana. Respeta todas las normas de bioseguridad. Lava tus manos constantemente. El coronavirus puede estar en cualquier lugar. Vencer el COVID-19 es tarea de todos. Un mensaje de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Alcalde Jairo Yáñez. Amigo conductor, aproveche los descuentos en multas por infracciones de tránsito con el 100% de descuento en intereses moratorios y 50% de descuento en valor capital por multas en vehículos tipo carro o similares hasta el próximo 15 de mayo del 2022. Acérquese a las instalaciones del Consorcio de Tránsito, ubicado en la Avenida Gran Colombia, número 6E91, Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Alcalde Jairo Yáñez. En la EIS tenemos un gran compromiso, garantizar el agua potable de los cucuteños, y desde el 2006 lo realizamos a través de nuestro operador especializado Aguas Capital Cúcuta, SAESP. Somos la EIS, la empresa de acueducto y alcantarillado de todos. Este es un mensaje de la Alcaldía de San José de Cúcuta, alcalde Jairo Yáñez. Caminaremos por montañas y senderos. En el páramo de los dos Santanderes. Exploraremos todo un mundo lleno de colores. Junto a Pachi, nuestro oso de anteojos. Junto a Tatis y Dani aprenderemos a cuidar la riqueza en Santurbán. Únete con nosotros a esta gran aventura. Bienvenidos a la expedición por Santurbán. La magia a través de la pintura. Coloreando por Santurbán. Volvemos de nuevo a este programa de cultura para agendaldía.net. Nos acompaña Kelly Joana Acuña, museóloga y gestora de patrimonio. Hasta el momento hemos hablado acerca de esas diferentes problemáticas que existen aquí en los museos de la ciudad de Pamplona. Ahora vamos a retomar acerca de esa siguiente fase. Esa pregunta que siempre surge es, bueno, tenemos una problemática y ahora, ¿qué sigue después? ¿Sí? Entonces, Kelly, coméntanos cuál es esa siguiente fase dentro de este proyecto. Listo. Incluso este tipo de programas funcionan tal cual como cuando uno está formulando un proyecto, ¿sí? O sea, empieza identificando la problemática, luego los actores y luego cuál es la solución que se propone. Digamos que nuestra solución primero es que tenemos que organizar y limpiar las casas, es decir, los museos. Desafortunadamente los museos, ya sabemos, se han convertido incluso en la bodega de la ciudad. Sí, hay un montón de objetos que muchas veces no se utilizan, que están en alto grado de deterioro, y eso pasa porque no hay una política de colecciones. Lo primero que hay que hacer es empezar a formular el plan museológico de cada museo. Cada museo tiene que tener un documento que es el que lo organiza de la manera más adecuada y más integral posible, empezando por el interior, el personal que trabaja en el museo, las colecciones, el espacio, si hay que hacer algún tipo de adecuación, etcétera, y luego eso poder transmitirlo a las personas de afuera. Eso se va a ver reflejado sí o sí si se ejecuta de manera juiciosa. Todas las recomendaciones y todos los programas que se van a empezar a formular en el caso del Museo Casa Colonial, eso va a servir como de base y de ruta para las personas que trabajen en los museos independientemente de la administración. Esa es una de las ventajas de crear un plan museológico, que es como el plan rector o el documento que guía a la institución, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo dejar todas las recomendaciones del mundo, ¿no? Pero si no hay voluntad de las administraciones que estén dentro del museo,
pues no va a pasar nada, se va a quedar en papel. Entonces lo primero es eso, organizar la casa, limpiar, hacer un inventario si no lo hay, se tiene que saber qué es lo que hay en la casa, porque entonces de repente se nos pierden las cosas y ni cuenta nos damos. Tenemos que tener una política de qué es lo que se recibe y qué no en el museo, y eso lo tenemos claro cuando sabemos qué es lo que quiere el museo ofrecer a las personas. Y también yo creo que también sirve para medir el impacto que tiene dentro de la comunidad. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, también cuántas personas ingresan a los museos, si realmente hay una actividad activa dentro de ellos, si les gusta como tal lo que ven. Exactamente. Entonces, justo en esa misma línea, dentro de esos programas y esas recomendaciones que se dan, aparece la oferta educativa, que es, a mi modo de ver, una de las acciones más relevantes que tiene el museo, aunque bueno, todas son igualmente relevantes, pero es la que tiene mayor influencia y mayor impacto, incluso mayor alcance en la comunidad. Entonces, en la medida en que se comiencen a ejecutar esa oferta educativa que se va a dejar plasmada en el plan museológico, ahí vamos a empezar a ver un cambio. Ahora, la oferta educativa no se puede dejar como a la deriva, no se puede dejar a la suerte. La oferta educativa de todas esas actividades que nosotros promovemos desde el museo tienen que estar acompañadas de un proceso de formación. Si no hay formación de públicos, las personas van a seguir desconociendo lo que ofrece el museo. Y ahí es donde, digamos que la comunidad se convierte en lo que se llaman los proyectos, esos actores activos, ¿no? Exacto. Donde la comunidad propia es la que empieza como tal a desarrollar el proyecto, porque a veces pasa en la mayoría de proyectos que depende mucho de un individuo, al menos de la persona que llega y ejecuta el proyecto, y después de que se va, entonces la persona o al menos la comunidad no tiene como tal esa iniciativa propia para seguir ejecutando eso. Así es, exacto, tú tienes toda la razón. Todos los actores tenemos que ser actores de cambio, actores de transformación, tenemos que ser supremamente activos para poder defender lo que es nuestro, lo que nos corresponde, lo que nos heredaron nuestros antepasados, pero lo que nosotros queremos también heredar a nuestros hijos, nietos, etcétera, a las futuras generaciones. Entonces, de ahí la importancia de lo que te hablaba hace un momento de empezar a crear semilleros. Si nosotros no pensamos en los más chiquiticos, si no empezamos desde allí, muy difícilmente van a crecer con la necesidad de defender lo que les corresponde, a lo que tienen derecho. Y también tiene que ser muy permanente ese acompañamiento, que no solo sea de una actividad diaria, una actividad al año, sobre que una visita al museo, una visita a un evento cultural, sino que sea de manera constante para que ellos pues se puedan como tal empapar del tema y puedan apropiar culturalmente de lo que es de ellos. Tú acabas de decir algo clave y yo eso lo interpreto como persistencia. Si no somos persistentes y constantes, todo se acaba. Esto se tiene que entender como un proceso, no como un resultado a corto plazo, ¿sí? Los resultados los vamos a ir viendo en la medida en que seamos juiciosos con la tarea. ¿Sí? No podemos caer en la activitis, lo he dicho ya varias veces en otros espacios. No se pueden hacer actividades vacías y no se pueden usar los espacios del museo para actividades y eventos que cero tienen que ver con la filosofía del mismo. No estoy diciendo que no se puedan lograr recursos. Si podemos alquilar un espacio, pues sí, o sea, si es una manera de gestionar recursos se puede hacer, pero eso no puede ir en contra de los principios de la institución. ¿Sí? Y, por supuesto, la constancia y la persistencia tiene que ir siempre del acompañamiento de especialistas. Aquí hay un tema de formación importante. Por un lado está la formación de públicos y de semilleros que ya hablamos, como de crear, como impregnar a los niños de ese amor por lo propio, ¿sí? Pero por otro lado también hay una carencia que se necesita solventar y que espero que en la formulación del plan museológico se haga evidente, y es que se necesita formación especialista para los trabajadores y trabajadoras de los museos. ¿Sí? Podemos tener todas las buenas intenciones del mundo, pero si no tenemos la formación de cómo llegar a la comunidad, de cómo trabajar con ellos, de qué ofrecerles, entonces no estamos haciendo nada o estamos haciendo las cosas a medias. Y conocer como tal las necesidades de todas las personas que llegan, todas las personas que están ahí en ese entorno, y que no solo sea un discurso vacío, ¿sí? Sino que prácticamente en todo este tipo digamos que de ejercimiento o este tipo de trabajos, se necesita muchísimo que pues la persona que está encargada pues sepa qué es lo que está haciendo, y hacia dónde
pues se está dirigiendo. Claro, mira, una realidad de los museos de Pamplona es que en general trabajan 1 o 2 personas en los museos. Para una institución tan grande, que alberga un patrimonio tan grande, colecciones tan importantes, se requieren mínimo 5 personas, pero listo, digamos que es muy difícil contratar a 5 personas, pues podemos tener otras estrategias, tenemos voluntariados, tenemos pasantías, y ahí es donde está la importancia de las redes, del trabajo en equipo. Si se trabaja, por ejemplo, vuelvo a la Universidad de Pamplona, de la mano con la academia, con la universidad en este caso, o con los colegios, se pueden liderar procesos de formación para esa 1, 2 o 5 personas que trabajen en el museo. Y no solo para ellos, sino para quienes lleguen como voluntarios. Y también ¿Sí? yo creo que en el trato también de todas las exposiciones que hay dentro de los museos, o sea, cómo se trata, cómo digamos que se le hace ese tratamiento, se le hace esa limpieza a todas las exposiciones. Eso se llama curaduría en términos museales. Okay. Eso depende mucho también de la formación. Si no hay un curador desde el campo museológico, pero también desde el campo que compete a ese museo, es decir, si el Museo Casa Colonial de Pamplona tiene una colección de historia, pues se requiere también a un historiador. ¿Sí me explico? Ahí es donde está la importancia de las especialidades. Y también yo creo que la ubicación de todos, digamos que todas las exposiciones para que quede de una manera muy cronológica, por decirlo de ese tipo, y que la gente, o al menos las personas, puedan entrar y puedan conocer una historia de una manera mucho más detallada, ¿sí? Claro. Hay casos en los que diferentes museos pues tienen algunas exposiciones, digamos que en algunos lugares del museo, pero no están catalogadas, no están como tal bien expuestas, y eso incluso pues también le baja muchísimo a esa innovación o esa intriga de las personas que visitan. Me encanta que menciones ese punto porque hay algo muy importante que he notado en todos los museos que he visitado. Necesitamos una renovación museográfica ya. Es decir, la museografía es como la parte, digamos, material de la exposición. La curaduría es como la parte de investigación, pero no solo la investigación, sino cómo toda esa información que se recoge se traduce a unos términos sencillos que la gente pueda comprender. Eso por un lado. Pero por otro lado está como la materialidad de toda esa información que se recoge, y es todos los dispositivos que se utilizan para exponer las obras y los objetos, los, ¿qué te digo?, paneles, módulos, vitrinas, la manera como se organiza el recorrido para que el visitante haga un recorrido, valga la redundancia, ameno y entendible, pero eso tiene que ir de la mano de un muy buen programa de comunicación y de educación. Y ahí converge lo que te decía hace un rato de la necesidad de integrar todas las áreas del museo, ¿sí? Poder comunicar, que es una de las principales funciones del museo, de una manera clara, porque no todos somos historiadores, no todos son museólogos, no todos son, ¿qué te digo?, biólogos, ¿sí? No todos saben de arte religioso. Sí. Entonces, necesitamos que esas especialidades que convergen en el museo y esa complejidad de las colecciones que tenemos se traduzcan de una manera fácil, de una manera sencilla, pero también de una manera divertida, atractiva, para que las personas se interesen. Sí, y ahí también en el tema, hay varios museos que inclusive empezaron a utilizar la tecnología dentro de las exposiciones, sí, como ellos utilizan esa realidad aumentada, aunque eso también necesita pues una investigación, necesita un trabajo bastante fuerte, pero que cuando pues existe como tal una comunidad que pues esté comprometida a hacer o al menos mejorar estos museos y estos lugares, se convierte en algo potencial para el turismo y así potencial para una comunidad. Prácticamente Pamplona, pues la mayor parte pues está integrada de museos, está entregada como tal de temas históricos, inclusive también el tema de las iglesias, el tema arquitectónico también, porque hay edificios coloniales, hay edificios republicanos, que también entran dentro de esta parte de la cultura. Y cuando empezamos a innovar es donde entendemos que hay una fortaleza grande en este territorio. Claro, o sea, Pamplona es una ciudad riquísima en todo lo que te imagines, patrimonio material, patrimonio natural, patrimonio inmaterial. Lo que pasa es que necesitamos despertarnos del sueño profundo en el que estamos como la bella durmiente. Necesitamos empezar a dejar de bostezar y comenzar a lavarse la cara y actuar, ¿sí? O sea, es un tema de que estamos dormidos, pero eso no significa que no esté el potencial existe. Se nos ha olvidado y tenemos que empezar a rescatarlo, porque si lo dejamos allí dormidito, lo más probable es que se pierdan patrimonios valiosísimos. Sí, ahí también comentas la parte del tema de los territorios y el tema de
de esos espacios valiosísimos para acá. Pero entonces, en medio de ese diagnóstico, al menos en medio de esa segunda fase, o si hay una tercera fase dentro de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Listo. Ya hablamos de una parte diagnóstica y todos los hallazgos en cuanto a la problemática, hablamos de unas posibles soluciones y estrategias que convergen en la formulación de la organización interna de cada museo, los planes museológicos, y viene una tercera fase que es de socialización y de apropiación social, y es cómo traducimos todo eso que va a quedar consignado en ese documento, cómo se lleva a las comunidades. Y ahí sí, pues yo no voy a estar presente, probablemente, no sabemos, pero allí sí se necesita mucha voluntad de los profesionales y de las personas que están en los museos. Tenemos que ser muy responsables, tenemos que ser muy conscientes del compromiso que se tiene en las manos, y es listo, pues tenemos esta herramienta y ahora ¿qué? ¿La vamos a ejecutar o no? Entonces, si se queda solo en papel y ya. ¿Se queda solo en papel o cómo? Entonces, de esa tercera fase, digamos que me gusta como dividirla en otras subfases. Una es la de socialización, para que las personas puedan conocer qué fue lo que se hizo, cuáles son las soluciones que se generaron, cuáles son las estrategias con las que contamos. Luego un segundo momento, digámoslo así, que es ya como la puesta en marcha de esas estrategias por parte de quienes trabajen en el museo. Y, ojo, no es necesario tener un contrato para querer lo nuestro, ¿sí? O sea, nosotros usamos un dicho, y yo entiendo que todos tenemos necesidades, pero se han visto casos de comunidades que se han unido a manera de voluntariados para trabajar por sus patrimonios. Y a partir de allí surgen cualquier cantidad de oportunidades para obtener recursos propios y recursos para el museo. Entonces, claro, no nos vamos a hacer millonarios, la cultura en Colombia es un tema de amor y de vocación, pero hay una cosa que es muy importante y que eso no lo va a comprar ningún dinero, de ninguna cantidad de dinero del mundo, y es que estamos peleando por lo nuestro. Es prácticamente eso, o sea, luchar por lo nuestro, luchar por todas esas cosas que nosotros tenemos, porque inclusive hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra identidad, ¿sí? Y es lo que prácticamente nosotros desde cultura, o al menos las personas que nos gusta esto, nos gusta el tema cultural, y tú que eres museóloga, que prácticamente es tu vida profesional, y lo hacemos, o al menos se hace de una manera más pasional, ¿sí? Nosotros creo que, o al menos tú, o al menos las personas que se dedican a esto, no ven un tema monetario de por medio, ¿sí? No ven un tema como que, bueno, acá vamos a ganar cierta cantidad de dinero, sino que ya es algo porque realmente es luchar por eso, luchar por nosotros. Es tener la esperanza de un mejor país. Mira, yo creo que ya nos debería haber quedado lo suficientemente claro de que la cultura es lo que identifica cada territorio, sea Colombia o sea cualquier otro país. Y Colombia ha tenido unas complejidades en cuanto a conflicto armado muy difíciles, y creo que nos ha quedado claro que por medio de la violencia nada se ha solucionado, y que es un tema que sigue inconcluso, son temas que siguen pasando, pero también creo que a muchas comunidades nos han quedado claros que definitivamente por medio del arte, por medio de la cultura, por medio del diálogo, se han podido lograr cosas, se han podido recuperar espacios públicos, se ha podido recuperar el tejido social de muchas comunidades que se vieron destrozadas por temas violentos y por temas fuertes. Entonces, si esos lugares que han vivido la violencia de frente han logrado superar todas estas dificultades por medio de la cultura, ¿por qué Pamplona, que es una ciudad que ha sido privilegiada hasta este momento y se ha escapado un poco de toda esa realidad tan violenta de Colombia? ¿Por qué no? Sí. Bueno, y ya, pues ya finalizando esta pequeña entrevista, quisiera preguntarte, o al menos un mensaje para toda la comunidad pamplonesa, y una invitación para que se acerquen a estos espacios culturales. Claro que sí. Bueno, primero que estén pendientes de las páginas oficiales y las redes sociales del Museo Casa Colonial de Pamplona y del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona, porque allí vamos a estar haciendo una serie de convocatorias para actividades que giran en torno a la participación comunitaria en relación al plan museológico. Eso es lo primero. Y lo segundo, no esperemos que vengan personas de afuera, que venga una barranquillera a decirles lo que tienen. Yo vengo aquí porque sé que ustedes me pueden enseñar a mí un montón, ¿sí? Entonces no esperemos que venga gente de afuera a decirnos qué tenemos y qué es importante lo que tenemos.
empecemos a reconocer esos patrimonios, incluso familiares. Se nos olvida que en nuestras casas tenemos cosas valiosísimas que dan cuenta de la historia de nuestra familia, que es importante, de nosotros como personas, que es importante, y de nosotros como pamploneses, que es importante también. Bueno, muchísimas gracias, Kelly, gracias por esa invitación y por todo el proyecto que están realizando acá en la ciudad de Pamplona. Entonces, invitamos a toda la comunidad pamplonesa a que se acerquen a estos espacios culturales, que seamos actores activos y que no olvidemos nuestra identidad como pamploneses. Se despide Said Molina para agendaldia.net. Gracias, Said.